En esta unidad del curso hemos venido hablando de las medidas estadísticas que usamos para analizar variables cuantitativas. Entonces, ya hemos hablado de las medidas de tendencia central, de las medidas de dispersión, de las medidas de forma y hoy hablamos de las medidas de posición. ¿Qué dijimos de las medidas de posición? ¿Cuáles son las medidas de posición? Entonces vamos a repasarlas. Las medidas de posición son unas medidas que nos permiten organizar los datos de acuerdo con la posición que ocupan. Y ese orden que va de menor a mayor ayuda como a agrupar los datos de acuerdo con la posición y de acuerdo a las medidas que calculamos, que en este caso las medidas de posición son las medidas como los percentiles, los deciles y los cuartiles. Como su nombre lo indica, los percentiles, miren, viene de la palabra 100, es organizar los datos de 1 en 1 hasta 100. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 100. Y estos se expresan en porcentaje. Entonces es como organizar la posición de los datos en un 1%, 2%, 3%, 4%, hasta llegar al 100%. Los deciles, por su parte, vienen de a 10. Entonces sería 10%, 20%, 30%, 40%, hasta llegar al 100%. Y los cuartiles cuartil, viene de la palabra como 4, es la distribución o la división en 4 partes iguales. Miren, en los deciles dividimos en 10 partes iguales. Cada partecita vale 10%. En los percentiles, 100 partes iguales. Cada partecita vale un 1% hasta completar 100. En los cuartiles, entonces, es partir en 4 partes iguales. Y cada parte equivalente a un 25%. Entonces tendríamos 25, 50, 75 hasta llegar a 100. Cuando hablamos de los cuartiles, que es una de las medidas que más usamos, medida de posición que más usamos, es muy importante anotar lo siguiente. Y es que el cuartil 1, representado como Q1, el cuartil 2, representado como Q2, y el cuartil 3, representado como Q3, equivalen a, el primer cuartil equivale al 25% de los datos, el segundo cuartil al 50% y el tercer cuartil al 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un conjunto de datos, supongamos que nosotros tenemos 12 trabajadores en una empresa. Esos 12 trabajadores les preguntamos cuántos días de incapacidad tuvieron en los últimos 6 meses. Algunos dijeron, tuve 0 días de incapacidad, tuve 2 días de incapacidad, tuve 3 días, 10 días, 15 días, 20 días. Yo quiero saber, entonces, si yo quisiera saber el 25% de los trabajadores, cuántos días se incapacitaron, entonces yo voy a calcular y voy a establecer el cuartil 1, es decir, voy a mirar de mis datos, una vez los tengo ordenados de menor a mayor, cuál es el valor que exactamente está ubicado en el cuartil 1, es decir, el valor que va a corresponder al 25% de la población. Supongamos que nosotros tenemos unos datos de unos trabajadores. Entonces, tenemos el trabajador 1, el trabajador 2, el trabajador 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el trabajador 8, el 9 y el trabajador 10, el 11 y el 12. Cada trabajador reportó que había tenido unos días de incapacidad. Entonces, el trabajador
Uno dijo, no, yo me incapacité 0 días. El trabajador 2 se incapacitó 2 días. El trabajador 3 se incapacitó 3 días. El trabajador 4 se incapacitó 5 días. El trabajador 6 se incapacitó, el trabajador 5 se incapacitó 6 días. El trabajador 6 se incapacitó 7 días. El trabajador 8 se incapacitó. El trabajador 7 se incapacitó 8 días. El trabajador 8 se incapacitó 10 días, el trabajador 9 se incapacitó 12 días, el trabajador 10 se incapacitó 15 días, el trabajador 11 se incapacitó 18 días y el trabajador 12 se incapacitó 20 días. Entonces aquí tenemos los días de incapacidad y los trabajadores, el trabajador. Listo. Entonces, yo quiero saber, de acuerdo con estos datos, más bien, el 25% de los trabajadores, ¿cuántos días se incapacitó? Entonces, lo que quiero decir es, voy a calcular el cuartil 1 de los días de incapacidad, el cuartil 2 de los días de incapacidad y el cuartil 3 de los días de incapacidad. Entonces, hice el cálculo y ¿qué encontré? Que el cuartil 1, más o menos hasta acá, correspondió a 3.5 días de incapacidad. Entonces, ¿cómo interpretamos ese? Una vez calculé el cuartil, voy a decir, recordemos que el cuartil 1 equivale al 25% de los, entonces voy a decir, el 25% de los trabajadores tuvo 3.5 días de incapacidad, 3.5 días o menos de incapacidad. Entonces, el cuartil 1 me está indicando es el 25% de los trabajadores, cuál es el número de días de incapacidad. El cuartil 2, entonces el cuartil 2 me está indicando el 50%. Entonces voy a decir el 50% de los trabajadores, ¿cuántos días de incapacidad presentó? Resulta que al calcular el cuartil 2, nos dio que los días de incapacidad de estos trabajadores fue de 7.5. Entonces vamos a decir que el 50% de los trabajadores tuvo 7.5 días o menos de incapacidad. Listo. Ahora vamos a calcular el cuartil 3. Calculamos el cuartil 3 y encontramos que el valor del cuartil 3 fue el cuartil 3 fue 14.3. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar este cuartil 3? El 75% de los trabajadores tuvo 14.3 días o menos de incapacidad. Entonces, miren, ¿qué quiero decir con esto, chicas? Dos cosas. Uno, los cuartiles, ¿qué calculamos nosotros? Al calcular un cuartil, lo que nosotros estamos calculando es una posición. Entonces, el cuartil 1 es una posición en la que vamos a ir a encontrar
cuántos datos o cuál es el dato en el que se ubica el cuartil 1, en el que se ubica el cuartil 2 y en el que se ubica el cuartil 3. Ese dato en el que se ubica el cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3, este dato en el que se ubica, representa el 25% de la población, el 50% de la población y el 75% de la población. Entonces, para yo poder calcular los cuartiles, yo debo seguir entonces los pasos. El paso 1. Paso 1. Ordenar de menor a mayor. ¿Qué ordeno de menor a mayor? Los datos. Paso 2. Una vez tengo ordenados los datos, calculo la posición del cuartil. Es decir, voy a hallar el cuartil 1, cuál es la posición en la que está. La posición en la que está. El cuartil 2 en qué posición está y el cuartil 3 en qué posición está. Al identificar la posición, entonces yo ya finalmente identifico el valor equivalente a la posición del cuartil respectivo, del cuartil 1, del cuartil 2 y del cuartil 3. Es decir, me voy, digamos, me devuelvo acá y voy y busco entre estos datos que tengo aquí, cuál es el dato que está ubicado donde equivalente al cuartil 1, equivalente al cuartil 2 y equivalente al cuartil 3. Así es la forma como nosotros lo calculamos a mano y lo interpretamos. Aquí es muy importante que ustedes siempre sepan la forma de interpretar los cuartiles y que entiendan que tanto los cuartiles, los deciles y los percentiles, lo que son medidas que lo que van a identificar es una posición y una organización de los datos que va a permitirnos interpretar cómo es el comportamiento de una variable en una población, en este caso para nuestro contexto, en los trabajadores. Entonces, recuerden, paso 1, ordenar. Paso 2, calcular la posición del cuartil. ¿Cómo lo calculamos? Recuerden entonces que nosotros ya tenemos unas fórmulas para calcular las posiciones y estas fórmulas ya las trabajamos también en clase. Entonces, para calcular la posición del cuartil 1, del cuartil 2 y el cuartil 3, revisan las diapositivas, por favor, para que estén ahí. Luego de calcular la posición, vamos a identificar el valor equivalente a la posición del cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Y el paso 4, que no se nos puede olvidar, es interpretar. Y la interpretación dependerá ¿de qué? De lo que estemos calculando, si es el cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3. Profe, pero si de pronto no estamos calculando cuartiles sino deciles, listo. Entonces si estamos calculando el decil 1, el decil 2, el decil 3, el decil 4, el 5, el 6, cada uno va a corresponder a un porcentaje, es decir, voy a hacerme entender. El decil 1 es el 10%, el decil 2 equivale al 20%, el decil 3 al 30%, el decil 4 al 40%, el decil 5 al 50%, decil 6 al 60%, el decil 7 al 70%, el decil 8 al 80%, el decil 9 al 90% y el decil 10 al 100%. Entonces, si yo calculé
Organicé mis datos, calculé la posición del decil 40. Voy y busco cuál es el valor equivalente al decil 40. Y me dio, por decir cualquier cosa, me dio que ese valor equivalente era, no sé, pongámosle, era 6 días de incapacidad. ¿Cómo voy a interpretar entonces estos 6 días? Voy a decir, el 40% de los trabajadores se incapacitó 6 días o menos. Entonces, miren, tanto los deciles como los cuartiles y los percentiles se interpretan en términos de porcentaje. Bueno, mis estimadas estudiantes, espero que este video les sirva para repasar el tema, entenderlo mejor. Lo otro que quería mencionarles es que en Excel es muy fácil calcular cuartiles, deciles, percentiles. No es sino que ustedes, ya después de que tienen el conjunto de datos, ustedes le van a decir al Excel que se van a parar en una celda, le van a dar igual y le van a escribir la palabra cuartil .exe. Y con ello van a poder calcular los cuartiles. Bueno, chicas, nos vemos en clase. Les voy a mandar entonces un ejercicio para que lo puedan revisar y lo discutamos en clase la próxima semana. Recuerden repasar las diapositivas. Un abrazo para todas.